Nunca antes en la historia reciente de las grandes ligas se había presenciado un contraste tan dolorosamente cruel y definitivo. En un extremo del espectro se alzaba la figura de un atleta que no solo alcanzó la cima del béisbol, sino que lo hizo mediante una hegemonía completa, una votación unánime que no dejó espacio para la sombra, un triunfo tan absoluto que parecía una ley de la física. En el otro extremo se encontraba un rival de élite, un jugador que merecía la gloria, pero que al enfrentar este muro insalvable de perfección, se vio empujado al borde de la crisis más profunda de su carrera, incapaz de procesar la cruda realidad que los números le imponían. El instante en que se anunció el ganador del premio al jugador más valioso fue el momento exacto en que todo quedó irrevocable y sentenciado. La supremacía, medida en cifras que desafían la lógica del deporte, perteneció una vez más a Shohei Ohtani. Tras su segundo año con los Dodgers y habiendo culminado su rehabilitación de la temporada anterior, el renacimiento de su doble función, el Nito Ryu, fue total. Los 30 cronistas de la Asociación de Escritores de Béisbol de América emitieron sus votos, y por primera vez en mucho tiempo no se perdió ni un solo sufragio. El resultado fue el dominio total, 420 puntos, la puntuación máxima posible. Ohtani no solo se sentó de nuevo en el trono, demostró que ese trono había sido construido para una sola persona, y que los demás contendientes eran meros espectadores de su era. Las estadísticas de su temporada se leen como una fantasía. 55 cuadrangulares, un OPS de un terrorífico 1.014. Solo estos números, provenientes de un bateador puro, habrían garantizado la victoria. Sin embargo, Ohtani también subió al montículo, registrando una efectividad de 2.87, una cifra de élite para cualquier lanzador abridor en la Liga Nacional. La combinación de estos logros era, simplemente, una violación de las reglas no escritas del béisbol. La elección no fue una deliberación, fue un referéndum sobre la existencia de la perfección atlética. Los programas deportivos más importantes de Estados Unidos se rindieron sin reservas, declarando que la frase «ya no existe otra opción» se había convertido en el mantra nacional. En las redes sociales, el consenso no radicaba en la sorpresa, sino en el hecho de que la falta de sorpresa en sí misma se había vuelto la amenaza más grande para la liga. Se temía que este nivel de excelencia hiciera obsoletos los debates, que silenciara las narrativas tradicionales de la competencia. Ohtani no solo había ganado el MVP, había redefinido los límites de lo posible. Pero detrás de esta euforia desenfrenada que inundaba las calles de Los Ángeles y la nación japonesa, se proyectaba una sombra, un contraste que definirá la historia que vendrá. En medio de la transmisión remota, en un corte rápido y silencioso, las cámaras capturaron un rostro que no reflejaba la alegría compartida. Vestido con el uniforme de los Mets, el rostro de aquel cuyo nombre fue pronunciado en tercer lugar en la votación final, el jugador que había competido con una temporada asombrosa, mostraba una mezcla venenosa de asombro, confusión y una herida innegable en su orgullo. Sus labios se torcieron apenas perceptiblemente, y su mirada, en lugar de mantenerse firme en el lente o en el horizonte de su propia carrera, cayó pesadamente al suelo. Era una expresión de despojo, pero no de aceptación. El único signo de fuerza física era el bate que sostenía, apretado con tanta vehemencia que los nudillos se blanqueaban. Aquel no era el gesto de un atleta que había luchado con honor y aceptaba la derrota con la cabeza alta. Era la máscara de un hombre que se negaba rotundamente a reconocer el veredicto, un hombre cuyo ego, herido hasta la médula, estaba a punto de desatar una tormenta que sacudiría a toda la MLB. Este cambio minúsculo y fugaz en su semblante, este instante de negación silenciosa y apretada,
fue el presagio inconfundible de la crisis que estaba por estallar. Una crisis que trascendería la mera contienda por un premio individual. La historia que comienza aquí no es solo sobre el resultado de una votación al MVP. Es la crónica impactante de cómo el descontrol de un solo jugador generó una leyenda viral de 5 segundos que se convirtió en tendencia número 1 en Estados Unidos y culminó en sanciones tan severas que amenazaron con desmantelar a su propio equipo. El telón se había alzado sobre el triunfo de Ohtani, pero la verdadera obra, la de la ira y el colapso, estaba a punto de comenzar. Pero la quietud solo era la calma antes del verdadero huracán. Mientras Los Ángeles y Japón celebraban el dominio indiscutible de Ohtani, un corte silencioso en la retransmisión remota reveló el rostro crispado del perdedor, Juan Soto, tercero en la votación. Su frustración inicial, esa leve contracción de los labios y la mirada perdida, no fue el final, sino el prefacio de una explosión pública de ira. En una entrevista inmediatamente posterior al anuncio, Soto, visiblemente irritado y con el orgullo herido, comenzó su fatal diatriba. Argumentó que merecía al menos el segundo puesto y que la ventaja de ser un jugador de 2 vías había inflado injustamente los números de Ohtani. No era una crítica técnica, era una justificación desesperada de su propia insuficiencia. La situación escaló cuando Soto menospreció a su rival, Kyle Schwarber, y finalmente, en una declaración que cruzó la línea de no retorno, calificó el premio MVP, el honor más sagrado del béisbol, como un galardón ridículo que él, incluso si ganaba, se negaría a aceptar. El silencio helado de los comentaristas en el estudio fue la primera señal de que Soto no solo había perdido el premio, sino que había puesto en peligro su carrera. Sus palabras se propagaron como pólvora, siendo retransmitidas instantáneamente por ESPN y Fox Sports, generando una oleada de repudio que inundó las redes sociales. Los analistas se apresuraron a recordar las frías estadísticas que Soto intentaba ignorar, los 189 puntos de diferencia con Ohtani y el margen claro en métricas de contribución al equipo, donde el japonés superaba no solo a Soto, sino también a Schwarber. No había debate numérico, solo una cruda realidad que Soto se negaba a aceptar. La marea de indignación nacional y global requería una respuesta, y esa respuesta no vino de la oficina de la MLB, sino de un colega. En otro canal, mientras aceptaba su propio MVP de la Liga Americana, Aaron Judge fue interpelado sobre las declaraciones de Soto. El momento fue legendario. Judge mantuvo un silencio tenso de apenas un segundo, una eternidad televisada, antes de que su mirada se volviera gélida y soltara la frase que se convertiría en tendencia número 1 en todo Estados Unidos, cortando el debate con la precisión de un bisturí. Silencio, Soto. 5 segundos bastaron para que Judge, sin recurrir al insulto o la defensa de Ohtani, aniquilara la postura de Soto, demostrando la diferencia abismal entre la frustración competitiva y la falta de integridad deportiva. El huracán parecía haber amainado con la autoridad de Judge, pero el verdadero desastre aún estaba por llegar, orquestado no por el jugador, sino por su representante. En un acto de imprudencia sin precedentes, el agente de Soto incitó a los aficionados de los Mets a protestar contra la estructura injusta de la MLB y Ohtani. Este comentario, lanzado en redes sociales, transformó la pataleta de un jugador en una amenaza institucional. Al día siguiente, alrededor de 300 fanáticos se congregaron frente a la sede de la MLB en Manhattan, portando pancartas que calificaban al MVP como basura. Lo que comenzó como un problema personal se había convertido en un motín público que arrastró la reputación de los Mets a un escándalo nacional. La liga, sintiendo que se había cruzado una línea inaceptable que ponía en riesgo la paz operativa y el prestigio del deporte, endureció su postura. Tras 48 horas de deliberaciones de emergencia, la MLB anunció sanciones históricas.
En un hecho insólito, el club New York Mets fue multado por no controlar el entorno de su jugador y por permitir que la polémica escalara a una protesta pública, una clara advertencia a la responsabilidad organizacional. Para Juan Soto, el castigo fue brutal y ejemplar, una multa de $600,000, unos 90 millones de yenes, y una suspensión sin precedentes para el día inaugural de la temporada. La MLB no solo penalizó su bolsillo, sino que cortó de raíz su presencia en el campo, enviando un mensaje inconfundible. La arrogancia pública y el menosprecio a la integridad del premio no serían tolerados. Cuando Soto reapareció en las instalaciones de entrenamiento de primavera, se encontró con un vestuario helado. Los principales jugadores lo evitaban, el manager esquivaba las preguntas sobre él, y la prensa neoyorquina no tuvo piedad. Los Mets han perdido antes de que empiece el primer partido, titularon, aludiendo a la ruptura interna de la cohesión. En un contraste final y conmovedor, Ohtani, entrevistado por MLB Network, ofreció una imagen de serenidad inmutable. Sentado tranquilamente con su esposa y su perro, declaró con calma: Soto y Schwarber son jugadores maravillosos. No hubo burla ni revancha, solo el respeto tranquilo de un atleta que no necesitaba defenderse, porque sus números y su carácter hablaban por sí mismos. Esta saga, más que una simple contienda por el MVP, se convirtió en una lección pública sobre la diferencia entre la ambición que impulsa y el ego que consume. La historia de Juan Soto, un jugador brillante que se tropezó con su propia sombra, nos recuerda que el orgullo es un combustible potente, pero mal manejado, se convierte en la llama que lo quema todo. La MLB dejó claro que hay fuerzas invisibles que superan a las estadísticas: la madurez, la disciplina y el respeto por el juego. La silenciosa secuela en los Mets perdurará, y la pregunta sigue abierta para ustedes. ¿Sienten que las sanciones fueron justas? ¿Y qué creen que significaron los 5 segundos de Aaron Judge para el futuro del béisbol? Dejen sus comentarios y sus opiniones sobre esta histórica confrontación.